Y regresamos, señores, a esto que es tu mañana, el compendio informativo más completo que tiene sin duda las mañanas a través de las diferentes plataformas digitales a las que siempre les invitamos a que ustedes se suscriban, le den me gusta, haga sus comentarios, comparta la transmisión. Hoy viernes 13 de junio del año 2025, saludar a Gabriel Britro, Santa Mateo, Judy Cabral, Ángela Cooper y toda la gente que está conectada con nosotros en TikTok y en YouTube. Antes de entrar con nuestro amigo, el profesor Derlin Calcaño, profesor y politólogo, vamos a anunciar esta actividad que tienen nuestro amigo Yehudi, la iglesia donde participa, una venta de pizzas. Ya yo encargué tres, usted encargó ya. Yeah. Ya usted encargó. ¿De dónde está la publicidad? A ver aquí. Aquí está. Dice por aquí, venta de pizza artesanal, 16 de junio a 300 pesos. A 300 pesos, delivery al 809-720-8595. Iglesia de Dios de la Profecía del Comepan de las Terrenas. Me imagino que esto tiene algún fin especial, ¿verdad, Yeudi? ¿Qué buscan ustedes con esto? Ah, ok, pagar un campamento que habrá luego de esta actividad, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, señores, apoyar a esta iglesia con esta venta de pizza. Nos están pidiendo, Eh, están vendiendo, le están ofreciendo algo a cambio, que el delivery está incluido. Reitero entonces, venta de pizza artesanal 16 de junio a 300 pesos al 809-720-8595, Iglesia de Dios de la Profecía del Come Pan de las Terrenas. Entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo, el profesor y politólogo Derlin Calcaño, que hoy nos trae un tema a propósito de las iglesias. sí, sí. A propósito de pizza, pero tú no le vas a dar pizza, ¿verdad? No, 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 no. Ok. Hoy vamos a hablar un poco de nuestros hermanos en la fe. Buenos días a a toda la audiencia que tenemos como cada el día en las diferentes redes sociales. Gracias por estar ahí, gracias por la fidelidad. Hoy quisiera hablar un poco sobre la comunidad de fe, ya que desde mis primeras participaciones en este programa, mucha gente me ha escrito y me ha dicho, ve acá, pero explícame eso de politólogo, y tú eres político, y Ajá. cómo es eso, pero y tú no eres cristiano, y qué tú haces hablando de política, y qué sé yo, que los cristianos no pueden meterse en eso, y Política y muchísimas religión. cosas. Y he recibido algunas críticas, otras personas cuestionando en lugar de criticar, que le explique el porqué de todas las cosas, que por qué yo estudié eso, que si yo no podía estudiar otra cosa, y que incluso hasta me mezclan la educación con eso, y que tiene que ver la política con la educación y demás cosas. Am, y sí quisiera quizás dar una vista general, un panorama general de todo esto, y explicar si puede o no un cristiano hacer política. Quien me conoce sabe, yo soy hijo de pastor, mis padres son pastores de precisamente la Iglesia de Dios de la Profecía, el concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en Samaná. Incluso mi suegro es el supervisor general de la provincia de Samaná, del concilio de la Iglesia de Dios de la Profecía. Toda mi vida he sido persona de iglesia, nunca he conocido calle ni nada por el estilo. Realmente nunca le vi la lógica a la vida de calle y Ujú. demás cosas. Y más que dentro de la iglesia encontré, si se puede decir, mi propósito de vida. Pero al estar dentro del mundo religioso, también pude ver muchas cosas que es por la cual mucha gente decide abandonar la vida religiosa y decide mejor apartarse por también la misma maldad que puede haber dentro de las iglesias. Y por eso muchas personas mejor prefieren no seguir la vida religiosa y decir, no, yo puedo ser una buena persona desde mi casa sin necesidad de estar dentro de las iglesias y sin necesidad de seguir ningún dogma, ni sin necesidad de seguir ninguna doctrina, ningún concilio, ninguna denominación cristiana.
y piensan que siendo buenas personas desde su casa pueden alcanzar la salvación. Pero eso siempre se da por algunas situaciones que suceden dentro de las iglesias. Y todo esto yo lo viví en carne propia, lo vi en carne propia, más al ser criado bajo el seno de una familia pastoral. Ahí es donde se vive más en lleno todas estas cosas que se pueden ver en las iglesias, que puede desencantar a cualquier persona. Por esa razón, hay muchos hijos de pastores que también han tomado esa actitud de no seguir los caminos de Dios por todas las cosas que aparecen dentro de las iglesias, por todas las cosas que pueden ser malas. Pero eso es bíblico, eso es bíblico. La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y que deben de crecer juntos hasta que llegue el momento de la siega, donde el Señor es que lo va a podar, y entonces ahí va a separar el trigo de la cizaña. Y también por eso que la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y es un buen punto de partida para hacerle entender a las personas que el que va a una denominación cristiana, independientemente sea cual sea, va a encontrar personas malas, así como lo hay en las calles, así como lo hay en la política, así como lo hay en la educación, así como lo hay en cualquier parte del mundo. No debería, pero lo hay. No debería, pero lo hay. Pero el que está participando, practicando o sigue cualquier denominación cristiana, no solamente la evangélica, católica, adventista, mormones, cualquier denominación cristiana, sépase que ahí usted va a encontrar personas que van a hacer cosas malas, que no deberían hacerlas, y precisamente eso es lo que decepciona a las personas de toda la vida cristiana. Pero entienda que la salvación no la da la persona, la salvación no la da el hombre, la salvación la da Cristo. Ni siquiera la iglesia la da, ni siquiera el pastor, el sacerdote, el obispo o el diácono. La salvación la da Cristo. Su salvación depende de su relación con Cristo, de que usted tenga una relación directa con Cristo, que Él sea su único y suficiente Salvador, y que usted lo haya reconocido y creído en su corazón, y que mantenga firme esta fe hasta que Él decida venir a buscar a su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia, que nos asegura la salvación. Y ya el tema de la congregación es algo que tenemos que hacerlo, porque también es algo que la Biblia nos dice, que no nos dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Pero teniendo sentado esta idea base, me gustaría explicar, ¿puede o no un cristiano hacer política? La pregunta aquí sería, ¿por qué no hacerlo? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Porque en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha querido desligar la iglesia de la política, cuando desde el principio de la humanidad, religión y política siempre han ido de la mano. Exacto. Desde el principio de la humanidad. Si nos vamos a la antigua Grecia, ¿a dónde era que iban a consultar los reyes cada decisión que iban a tomar? Al oráculo. Incluso ellos teniendo un senado, teniendo asamblea de sabios, ellos antes de tomar cualquier decisión iban primero al oráculo. Y el oráculo eran los sumos sacerdotes, las personas que representaban las deidades en las que ellos creían, en este caso Zeus, Ares y todos esos dioses de la mitología griega. Si seguimos un poco avanzando más en la historia y nos vamos un poco a la historia del pueblo judío, que es la rama de fe a la cual nosotros estamos arraigados, la religión judío-cristiana. Los judíos, cuando tenían su reino, ¿quién eran que ungían a los reyes? Los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando querían consultar cualquier cosa con Dios, los reyes, cuando querían consultar cualquier cosa con Dios, ¿a dónde acudían? A los sacerdotes, al tabernáculo. Y así ha sido a lo largo de todas las historias. Diferentes culturas en todo el mundo siempre han tenido, la política ha tenido una relación directa con la fe, con la religión. Lo que pasa es que a mediados del siglo XIX y el siglo pasado, con toda la idea y todas las promulgación de la ideología socialista y de izquierda,
se ha querido desligar la religión de la política. El Estado y la política se han querido desligar desde que comenzaron a surgir todas las ideas de Marx y Engels sobre el socialismo, ya que estos consideraban que la religión, dicho por ellos mismos en el manifiesto comunista, es el opio de los pueblos, dígase, es la droga de los pueblos. Y aquí entonces comenzó un tema de querer desligar al Estado y la política de la religión. Pero no debería ser así. No debería ser así, porque a lo largo de toda la historia de la humanidad, la religión y la política siempre han ido de la mano. Siempre han ido de la mano. Y en nuestro manual de vida, en nuestro manual de fe, que es la Biblia, no hay un solo versículo que le prohíba al creyente hacer política. No existe un solo versículo en la Biblia que le prohíba hacer política al creyente. No existe. Yo le reto a cualquier cristiano que me esté escuchando a que ponga aquí en los comentarios de este video un versículo en la Biblia donde le prohíba al creyente hacer política. Le diga, no vas a participar de la vida política, o no vas a hacer política, o no vas a ser rey, o no vas a ser reina, que en ese entonces era lo que existían, reyes. Al contrario, en la Biblia tenemos personas que fungían funciones políticas. Comenzamos en el Antiguo Testamento, José, el hijo de Jacob. De Jacob. David era rey. Pero José alcanzó a ser lo que hoy nosotros conocemos como un vicepresidente. Porque después de todo el viacrucis que pasó José con sus hermanos y que lo vendieron como esclavo en Egipto, y que en Egipto había la mujer de un funcionario que quería abusar de él, lo metieron preso, después de la cárcel ahí ayudó a una gente y esa gente lo presentó delante del rey para que interpretara unos sueños. Alcanzó tal gracia José que llegó a ser la persona que estaba por debajo del faraón, lo que nosotros hoy conoceríamos como el vicepresidente o un primer ministro. Eso fue José, y todo lo que José hacía en Egipto eran cargos, eran funciones políticas. Moisés creció dentro de una familia política, porque creció dentro de la familia del faraón y ocupaba cargos de funcionarios antes de abandonar Egipto con el pueblo de Dios. Seguimos más adelante, llegamos al libro de los jueces. En el libro de los jueces, cuando el pueblo de Israel pide jueces, que haya jueces sobre ellos, todas las personas que aparecen como jueces, desde Gedeón hasta Débora, y tenemos otros jueces más que no recuerdo, todos hacían funciones políticas. Seguimos más adelante. Esther fue la primera dama del reino de Persia, que en ese entonces dominaba toda la región de Judea. Fue primera dama Esther, y las funciones que hizo Esther fueron de política. Un caso más famoso, David fue rey, lo que hoy sería un presidente, y David estaba más cerca de ser un dictador que un presidente actual, porque David, en ese entonces no existían la división de poderes y todo el poder estaba concentrado en el rey. Entonces estaba más cerca de ser un dictador que de ser un presidente actual, pero ese no es el tema. Hacía función política David. Todo lo que hacía el rey era función de presidir un reino. Su hijo después de David, el hijo de David, Salomón, también fue rey. Vámonos un poco más adelante. Tenemos la historia de los 3 jóvenes hebreos y Daniel. ¿Qué eran estas personas? Ellos eran parte del Consejo Presidencial, para lo que nosotros conoceríamos como el Consejo Presidencial o el Gabinete Presidencial, del rey de Persia en ese entonces, de Nabucodonosor y luego de Darío en el caso de Daniel. Ellos formaban parte del consejo, del gabinete de presidencia de ese reino, y las funciones que hacían eran políticas. Ustedes me dirán, mis hermanos en la fe, no, pero que eso no era en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Le digo algo, nuestro amado Pablo, Saulo de Tarso, antes de convertirse en Pablo, todos nosotros lo conocemos como perseguidor de la iglesia. No, porque Pablo no era un perseguidor de la iglesia, Pablo era un instrumento político. Pablo era prácticamente como del DICRIN,
lo que nosotros conoceríamos hoy en día como el DICRIM, o cualquier fuerza castrense. Pablo servía como un agente político para perseguir a las personas que en ese momento representaban un peligro para el imperio romano de aquel entonces, que era la comunidad cristiana. Pablo, la función que hacía, aunque era de matar personas, de matar cristianos, de buscar cristianos para encarcelarlos y matarlos, era una función política, servía para la política de aquel entonces. Tenemos a Mateo. Mateo, ¿qué era? Cobrador de impuestos, funcionario público era Mateo. Entonces, no podemos, y si seguimos buscando más ejemplos en la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos más de personas que ocuparon cargos políticos y que hacían funciones políticas de la época. Lo que pasa es que la comunidad de fe, mis queridos hermanos en la fe, le ponemos tanta fe, que no está mal, a estas historias, que olvidamos la parte política, y todo era político y queremos espiritualizarlo todo. Y no, eran funciones políticas que ocupaban estas personas. Lo que pasa es que se cambian las palabras. Y siempre el argumento que tienen la gran mayoría de cristianos actuales para decir que un cristiano no puede hacer política es porque en la política hay mucha corrupción, hay mucho mal, hay mucho aquello, mucho lo otro, y todo el que se mete en la política se corrompe. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en la iglesia también hay corrupción. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en la propia iglesia a la que nosotros nos congregamos hay personas malas, y que esas mismas personas malas son las que hacen que otras personas se desencanten de la iglesia. Así como hay políticos malos que hacen que otras personas se desencanten de la política, así hay personas dentro de las iglesias que hacen que las personas que van a la iglesia buscando un rayo de esperanza, buscando un poco de sentido para su vida, se desencanten de la vida religiosa y mejor prefieran vivir una vida de acuerdo a su propia filosofía de vida, tratando de ser un poco éticos, tratando de ser un poco moral, para así querer justificar que no van a estar dentro de un grupo de personas que lo que son hipócritas, porque dicen ser buenas personas, dicen amar a Dios y realmente no lo aman. Por esa razón fue que Friedrich Nietzsche dijo en una ocasión: Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Porque lo que impulsó a Nietzsche a decir esto fue que él veía, incluso siendo Nietzsche hijo de pastores, fue que él veía cómo dentro de la vida religiosa Dios había dejado de ser el centro de la vida moral y ética y de la conducta de las personas. Entonces, él dijo, cuando él vio que eso era una proliferación dentro de la vida cristiana, esa fue la única conclusión a la que él pudo llegar. Pero ven acá, si nosotros se supone que debemos de llevar una vida que sea Dios el que la guíe, y lo que yo veo son vidas que Dios no está guiando, entonces esto solamente llega a una conclusión, y es que Dios está muerto. Y los causantes de esa muerte fuimos nosotros, con nuestros males, con nuestras imprudencias. Entonces, basándome en eso, yo quisiera recordarles a mis queridos hermanos en la fe. No solamente me refiero a los evangélicos, me refiero a los católicos, a los adventistas y a cualquier otra persona que siga cualquier rama de la religión judeo-cristiana y que crea en Cristo. Que fue el propio Cristo que nos dijo a nosotros que teníamos que ser luz en medio de las tinieblas. No que seamos luz en medio de la luz, sino que seamos luz en medio de las tinieblas. La comunidad de fe, ya sea la comunidad de fe católica, adventista, evangélica, mormones, debería estar de lleno metido en la política, siendo luz en política, donde hay tanta corrupción, donde hay tantos problemas, donde hay tantas personas haciendo lo mal hecho. Ahí debería haber una comunidad, ahí debería haber una representación de personas de fe siendo luz en medio de las tinieblas, dando el ejemplo, llevando el carácter de Cristo, llevando la vida de Cristo a esos lugares. No, porque a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y qué sé yo qué, y me van a saltar por ahí. Pero entonces, ¿dónde vamos a hacer luz? ¿En la iglesia? ¿Dónde vamos a hacer luz? Junto con los hermanos que también se supone que son luz al igual que yo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y el decir que un cristiano no puede hacer política es decir
que no tenemos la capacidad para dirigir un municipio, para dirigir una provincia, para representar un país. Es lo mismo que estamos diciendo. Y se supone que nosotros, las personas de fe, somos lo que estamos llamados a ser los mejores en términos morales, en términos éticos, en términos de integridad. Somos las personas que estamos llamados a ser ese referente de lo que es una buena persona en este tiempo. Se supone que somos nosotros, la gente de fe, que estamos llamados a ser la luz, a ser la sal del mundo. Entonces, si lo que son la luz y lo que son la sal, o lo que se supone que tienen que ser la luz y lo que se supone que tienen que ser la sal, no están en los lugares donde ellos tienen que ejercer su función, donde ellos pueden brillar más, porque donde hay más oscuridad, una luz, por más pequeña que sea, va a resaltar. No, porque hay mucha corrupción, ahí deberíamos de estar. Donde hay corrupción, debería de haber una persona que no es corrupta, o varias personas, o una corriente de personas. Ahí debería haber un poco de luz, para que entonces las personas que ven esa gran oscuridad que la ropa, que le da tanto miedo, en esa gran oscuridad, una luz, por pequeña que sea, va a resaltar. Y esas personas que vean dentro de esa gran oscuridad, una pequeña luz, por pequeña que sea, la ven, la van a notar. Y van a decir, hay esperanza, porque donde está toda esa oscuridad, ahí yo veo un rayito de luz, ahí yo veo un cucuyo brillando. Entonces, no hay, por más que usted quiera, querido hermano, hermana que me escucha, justificar con la Biblia que un cristiano no debe hacer política, usted no lo va a encontrar. Porque incluso la Biblia es que dice que cuando el rey justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el impío, entonces el pueblo se entristece. No hay justificación bíblica para que el pueblo creyente no haga política. Y no solamente los evangélicos, los católicos practicantes, porque no todo el que va a la iglesia católica es católico. Ojo con esto. Y esto lo he aprendido yo a lo largo de mucho tiempo y relacionarme con muchos hermanos católicos. Incluso donde trabajo es un colegio católico. Y he trabajado anteriormente en colegios católicos. Y curiosamente, siendo evangélico, nunca he trabajado en un evangélico. Pero no hay justificación bíblica, mis amados. No hay. Usted la busque y escríbele en los comentarios. Vamos a hacer un pequeño debate porque quizás muchos de ustedes me tienen algunos versículos ahí en la mano para decírmelo y póngamelo en los comentarios. Y yo le aseguro, se lo voy a contestar. Se lo voy a contestar y usted verá que no va a encontrar una justificación bíblica para que el pueblo creyente haga política. Ahora, lo que yo sí considero firmemente es que una persona débil en la fe, como lo dice Pablo, una persona, o como lo conocemos nosotros, un nuevo creyente, una persona que se esté adentrando por primera vez en la vida cristiana, en la vida de fe, esa persona, por cuidar su fe, por cuidar su relación con Dios, no debería abstenerse momentáneamente de hacer vida política, por una cuestión de prudencia y de cuidar su fe. Momentáneamente debería abstenerse hasta que logre cimentar bien su relación con Dios, hasta que logre cimentar bien su fe, hasta que logre tener una estabilidad más o menos, porque no siempre vamos a tener una vida estable. Siempre la vida del creyente nunca es tan estable como se quiere aparentar. Siempre tenemos bajas y altas, al igual que todo el mundo. Así también tenemos las personas de fe, nuestras altas y nuestras bajas. Pero una persona nuevo creyente, yo considero, pero tampoco es que la Biblia lo prohíbe, que debería abstenerse momentáneamente hasta que logre cimentar su relación con Dios, bien su fe. Debería abstenerse momentáneamente de participar en la vida política. Ahora, si decide hacerlo, entonces debe de entender y poner prioridades que por encima de todo está Dios.
Por encima de las personas que le van a ofrecer dinero está Dios. Por encima de las personas que van a querer que haga cosas ilícitas está Dios. En primer lugar siempre va a estar Dios. Entonces, ¿qué de malo habría o cuál sería el pecado de una persona creyente que fuera regidor? ¿Cuál sería el pecado de un cristiano, católico, ¿Qué adventista? será serio? ¿Cuál sería ese pecado? ¿Qué será serio? Ese sería, parece. Y sería imposible tratar temas ocultos, temas ilícitos con él, con una persona cristiana, porque tendría dos leyes en su contra Claro. que estar pendiente, la ley de arriba y la ley terrenal. Entonces, Exacto. tendría que ser demasiado charlatán para una persona cristiana atreverse a infringir dos leyes a la vez. Sí, sí. Entonces, no habría ningún pecado en que un cristiano sea regidor, que sea alcalde. No, al contrario. Incluso tenemos Al un contrario. alcalde cristiano acá. Quien debería dirigirnos son personas con temor de Dios. Claro, claro. Tenemos el alcalde Dio Astacio en Santo Domingo Este y es pastor. Incluso en las elecciones pasadas, por primera vez en la historia, tuvimos un pastor aspirante a la presidencia del país, el pastor Carlos Peña. Que es una cosa extraña. Que es una cosa extraña que incluso es motivo de estudio. Claro. ¿Por qué los cristianos no se apoyan entre sí? Ese es el punto. Ahí era donde iba. Ah, ok. Teníamos un pastor aspirando a la presidencia del país. Pastor Carlos Peña y su partido Generación de Servidores. Exacto. Que debió quedar como partido por lo menos mayoritario. Sí, creo que quedó fue el partido número 5 más votado. Que no quedó tan, pero quedó en comparación a otros partidos pequeños y para ser la primera vez que participa en unas elecciones presidenciales quedó bien posicionado. Exacto. Quedó bien posicionado. Pero usted sabe lo que es que habiendo un pastor aspirando a la presidencia y muchas iglesias, porque hay otros cristianos que van a decir, no, que yo no sabía, qué sé yo. Muchas iglesias estaban enteradas, incluyendo la gran mayoría de las iglesias del concilio, de la iglesia de Dios, de la profecía, estaban enteradas de esto y prefirieron votar por otra persona. Exacto. Habiendo un pastor, un hermano en la fe. Exacto. Uno de los tuyos. Uno de los nuestros, porque el detalle está. Uno que te representa. Uno que nos representa no solamente a nosotros, representa al reino, representa a Dios. Y el detalle está, es que automáticamente un cristiano escucha que otro cristiano está aspirando a la presidencia. Es el cristiano el primero que dice, ese no va para parte. Exacto. Oiga eso. Exacto. Oiga eso. Entonces, esa es, ojo iglesia, ojo comunidad de fe. Es esa misma indiferencia ante los suyos, que hace que el que no es cristiano, cuando ve esa actitud, dice, ¿para qué voy yo para allá? Para que me traten así de indiferente, para que no me tengan en cuenta a la hora que yo necesite apoyo, ¿para qué yo voy para allá? Es esa indiferencia ante la otra persona, ante mi igual, lo que está haciendo que muchas personas mejor desistan de hacer vida religiosa, no solamente en la iglesia evangélica, sino en la católica, en la adventista o en cualquier otra denominación. Es esa indiferencia la que está matando a las iglesias hoy en día. Esa indiferencia ante el prójimo, esa indiferencia de que a mí no me importa lo que tú hagas con tu vida, simple y llanamente porque la salvación es individual, que ojo, eso es algo que no es bíblico, esa frase de que la salvación es individual, y usted puede ponerlo aquí en los comentarios y lo vamos a debatir, no es bíblico, usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga que la salvación es individual, eso es falso. Póngamelo en los comentarios, vamos a debatirlo, se lo aseguro que le voy a contestar. Entonces, esa indiferencia es la que está haciendo que suceda lo que la Biblia conoce como apostasía. Y la apostasía no es nada de eso de lo que la gente anda diciendo en redes sociales, de que falso profeta, que aquello, eso no es apostasía. Si usted busca la definición de apostasía, es el abandono de la fe. Eso es apostasía. El abandono de la fe. Busque la definición en Google o pregúntele a ChatGPT para que usted vea. Apostasía es el abandono de la fe. Y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel mundial. Hay otras iglesias que con el favor de Dios, muchas denominaciones cristianas están experimentando un crecimiento exponencial muy bonito, muy bueno.
Pero sin embargo, hay otras iglesias, hay otras denominaciones que lo que están perdiendo es adeptos. Hay un éxodo masivo a nivel mundial del abandono de la fe. Las personas están abandonando cada vez más la fe y es por la misma indiferencia del pueblo de fe. Pero sin embargo, esa indiferencia en el pueblo de la fe simple y sencillamente se va cuando me ofrecen algo que me conviene. No, que la iglesia estamos en construcción y qué sé yo qué, y necesitamos tal cosa. Entonces viene un político y le dice, mira, yo te voy a ayudar con esa construcción, agárrate de ahí. Entonces ya toda la congregación tiene compromiso con ese político. No, el compromiso de la iglesia siempre será con Cristo. No es con ningún político porque me dio, porque aquello y por lo otro. Y yo he escuchado cristianos que dicen, no, porque yo tengo que votar por tal fulanito, porque me dio tal cosa. ¿Quién te dijo a ti? Ese era su trabajo. Exacto. Ese era su trabajo. Tú no tienes compromiso con ningún alcalde, con ningún senador, con ningún diputado, con ningún regidor, porque te dieran algo. Ese era su trabajo. ¿O tienes tu compromiso con el cajero porque te da dinero? Tú no tienes compromiso con el cajero ni con el banco porque te da dinero. Tú tienes compromiso con ellos cuando tú le debes. Y no debería ser no debería ser el motivo económico que mueva a una persona de fe, de iglesia, a dar un voto por alguien. Exacto. Porque se supone que el que esté en una iglesia tiene una conciencia, o debería tener, no una conciencia, sino por lo menos un conocimiento más pleno que los demás que estamos afuera. Exacto. ¿Entiendes? Porque no está tan revestido de tantas necesidades, de tantas, ¿cómo lo diría? De todas esas cosas que reviertan una persona que está en la calle, que está se podría decir, en lo mundano. ¿Usted me entiende? Una persona que está en la iglesia se supone que aunque tiene necesidades igual que yo, tiene más paz en ese sentido. Entonces, no está tan atrapado en las necesidades humanas del cuerpo. Entonces, una persona que está en la iglesia debería tener un poquito más de convicción a la hora de elegir, tomando en cuenta la importancia que tiene un voto. Un voto es ley. Claro. Un voto es legítimo. Tú tienes fuerza de ley en tus manos. Por supuesto. Tú haces ley. Cuando tú votas ese día, tú haces ley. Tú creas, tú le das autoridad a alguien para que sea sobre ti. Entonces, apena bastante que de las iglesias no se vote con conciencia. Claro. Y que las iglesias también estén metidas en el clientelismo político. Exacto. Entonces, da mucha pena. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Que en lugar de nosotros estar ejerciendo nuestro derecho civil con conciencia, lo estamos haciendo en base a quien me da beneficios. Y lo que primero hacen, o una de las primeras cosas que hacen los políticos, o cualquier candidato que quiera aspirar a algo, es reunirse con los pastores. Exacto. Se reúnen con los pastores y ahí le plantean su propuesta. Y no solamente le plantean su propuesta, porque mi padre es pastor y mi padre me ha contado todo lo que sucede en esas reuniones. Ese político al final de cada una de esas reuniones siempre comienza a repartir ahí a todos los pastores. Y me excusan si estoy delatando a alguien. Ustedes me encuentran en la calle fácilmente. O a repartir promesas o a resolver problemas. Y comienzan a sacar milonga del azul y le dan su poquito a cada uno de los pastores que están ahí. Entonces, tenemos lamentablemente el caso corrupción también dentro de las iglesias. No debería ser así, pero lo hay. Y así, tal cual como lo hay en el mundo, lo hay dentro de las iglesias. Pero repito, mis hermanos de fe, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser sal. Y no lo vamos a hacer. La luz no puede brillar donde hay luz. Aquí tenemos una iluminación muy bonita. Y si yo prendo el flash de mi teléfono, no se va a ver mucho. No se va a ver mucho porque tenemos luces acá. Entonces no se va a notar. Si yo prendo el flash de mi teléfono, ahora si apagamos todas las luces y esto se queda a oscuras por completo, y yo prendo el flash de mi teléfono, aunque sea pobrecito, se va a notar. Eso tenemos que ser los cristianos en la política, tenemos que ser los cristianos en la educación, en las finanzas, en la vida social, claro. En todos los lugares tenemos que ser ese referente donde las personas que están en tinieblas nos vean a nosotros como el referente guía.
como las personas a donde ellos deben de acudir cuando están en su momento más oscuro. Eso tenemos que ser la comunidad de fe, la comunidad católica, la comunidad adventista, la comunidad cristiana, la comunidad de los mormones. Tenemos que ser ese referente de fe, ese referente de ayuda al prójimo. Tenemos que ser la iglesia. Lamentablemente el caso, en muchos de los casos, no lo estamos siendo. No lo estamos siendo. Pero como este negocio es de Dios y no de nosotros, gracias a Dios, yo sé que Dios va a hacer que en un momento su iglesia pueda brillar como debe de brillar en medio de las tinieblas, porque esto le pertenece a Él, siempre le ha pertenecido a Él y seguirá siendo de Él hasta que Él decida venir a buscar a su pueblo. Y como mensaje final, recordarle a nuestra audiencia, la salvación está en Cristo, no en la iglesia, no en el pastor, porque fue Cristo quien murió por nosotros, más nadie. Bueno, muchísimas gracias a Derlin, al profesor Derlin Calcaño, profesor de religión, ¿no? ¿Verdad? Eso está dentro de las sociales. Sí, sociales, sí, sociales y sociales. politólogo para traernos este tema muy interesante que habla de las iglesias y de su participación en la política. Y yo siempre he hablado del tema, al contrario, yo siempre he dicho que son los cristianos que deberían hacer política, porque uno vive criticando precisamente el tema de corrupción, Sí. todo lo demás, todo lo que se da, el clientelismo, la metida de pata, la suciedad, la política sucia, que eso no lo tendríamos si tendríamos personas cristianas metidas ahí, infectándonos de buena forma. Porque ese es el punto, las iglesias deben salir a infectar el mundo de buenos comportamientos, de buenos pensamientos, de buen accionar. Claro. Tú no te puedes caer en la iglesia es el lugar para planear, para reflexionar y para dedicar el tiempecito a Dios de santidad y todo lo demás. Ahora, Dios es más que rezar, de púlpito, ¿cómo se dice la palabra? De alabanza. Sí. Dios es acción, como dicen por ahí en la canción, es sustantivo. Uh-huh. Las iglesias deben salir a trabajar al mundo. Porque imagínense ustedes, si le dejamos todo a los que están ahí, a los malos van a prevalecer y se van a multiplicar. Claro. Entonces, la política ciertamente ha estado infectada y son los cristianos los que deben de filtrar un poco, y los cristianos deben apoyarse entre sí, automáticamente. Hay una persona del cristianismo que quiera hacer algo más que simplemente estar en una iglesia, los cristianos deben de apoyar, porque una cosa es el mundo y otra cosa es el cielo. Exacto. Mientras usted esté aquí, usted tiene la responsabilidad de vivir aquí, de cumplir las leyes y tratar de hacer de este mundo un mundo mejor, hasta que le toque irse. Si le toca vivir en dos mundos perfectos, pues mucho mejor todavía. Pero no hay por qué sufrir aquí, no es verdad que hay que sufrir aquí para ganarse la salvación. No es verdad. Yo no me pondría guapo si yo viviera en Suiza y después de Suiza me vaya para el cielo. Para el paraíso, ¿verdad? Para mí, pues qué eso bien. sería Me salvé 2 veces. excelente. Oh. Mi salvación 2 veces. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Los cristianos deben colaborar con hacer de este mundo un mundo mejor. Y si podemos tener 2 mundos perfectos, pues mucho mejor todavía. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros el día de hoy, a la gente de TikTok, a la gente de Facebook, a la gente de YouTube. Favor de compartir la transmisión, darle a me gusta, hacer sus comentarios. El lunes, feliz fin de semana. Gracias a Yeudi, gracias a Carlos, gracias profesor por estar nuevamente con nosotros. Junior Espinal Velilla también estuvo aquí acompañándolo. Y el lunes regresamos con más informaciones por aquí, por Tu Mañana.